a todos. El motivo de la reunión es para que conozcamos el nuevo modelo de planeación, que es un formato, y pues agradecemos al doctor Julio, que es el que nos lo va a mostrar, para que podamos llenar las planeaciones, principalmente los que están impartiendo a primer cuatrimestre. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Como ya lo dijo la maestra Julieta, aplica solamente para los estudiantes de primer cuatrimestre, que son los que llevan este nuevo plan. Y pues bueno, vamos a arrancar. Vale, ¿qué necesitamos para este pequeño curso taller? Bueno, necesitamos una hoja de asignatura que impartan en primer cuatrimestre. Si no imparten hoja de asignatura, bueno, aquí les voy a compartir un drive. Y pueden ahí descargar el formato de planeación que está en Word, y ya conforme vayamos avanzando pues lo pueden ver. ¿Vale? Ok, bueno, continuamos. Ok, bueno, debemos nosotros de considerar que las hojas de asignatura pues tienen mucha parte de lo que necesitamos nosotros para nuestra planeación. Les decía, en lo que son las instrucciones que se tienen para el llenado de este nuevo formato, lo que nosotros tenemos es que mucha información se toma al 100% de la hoja de asignatura, a menos que se indique lo contrario. Entonces debemos de observar eso. Entonces, a continuación, pues les voy a mostrar, aquí tengo una hoja de asignatura, y bueno, lo que yo tomo es lo que está resaltado en color, ¿vale? Eso es lo primero que tomo, de los generales de la planeación para la carátula, ¿vale? Aquí me dice licenciatura en ingeniería, pero también dentro del curso nos decían que si es TSU le establezcamos el nivel que es, por ejemplo, TSU en tecnologías de la información e innovación digital. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de considerar. Primero que necesitamos es tener una hoja de asignatura. Entonces, yo voy a abrir mi hoja de asignatura. Les decía, lo primero que nosotros necesitamos es identificar qué es lo que voy a ocupar de acuerdo a la hoja de asignatura que voy a ir llenando, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo en la lámina que voy a tomar el nombre del programa educativo, el nombre de la asignatura y el propósito. Eso es lo primerito que me muestra. Entonces, al tener eso, pues yo ya puedo empezar a llenar mi formato, ¿verdad? Nos va a pedir es Universidad Tecnológica, y bueno, pues acá obviamente de Tehuacán. Aquí va a ir el logo de la universidad, acomodamos el logo, le cambiamos el tamaño y listo, ¿no? Y bueno, acá vamos con lo que es el programa educativo, les decía, se le tomamos de la hoja de asignatura, en este caso es TSU. Acá va a ir el docente o los docentes que participaron en ello, ¿sale? Aquí va a ir el cuatrimestre. Ese cuatrimestre también nosotros lo tomamos de la hoja de asignatura. Ok, aquí está mi primer cuatrimestre, ¿vale? Ok, entonces voy a tomar lo que es el nombre de la asignatura, voy a mandar el nombre de los docentes que trabajaron en colegiado, voy a mandar que es primer cuatrimestre. Esto no me lo da la hoja de asignatura, por eso no está en naranja. Entonces ahí va el septiembre-diciembre, en ese caso. Aquí va el nombre de la asignatura, eso lo tomo. Los grupos, para los grupos que va a aplicar esta hoja de asignatura. Y bueno, el propósito de la asignatura. Lo que está en naranja, que es programa educativo cuatrimestre, el nombre de la asignatura y propósito de la asignatura, se toma tal cual. Así es como se tiene la instrucción en el curso, que nosotros debemos de tomarlo tal cual. Donde van el nombre de los docentes que dejé ahí en rojo es porque puede ser que haya sido una persona la que redactó esta planeación, o bien lo hicieron en colegiado, como algunos ya lo vienen trabajando. De ahí, además de eso, bueno, nosotros vamos a tomar, aquí tenemos la hoja de asignatura, si quieren tomarle captura de pantalla, también le marqué en azul. Vamos a tomar las competencias a las que se contribuye la asignatura, el tipo de competencia,
los créditos, la modalidad, las horas por semana y los totales por semana. Aunque esta tablita la necesitamos nosotros para poder determinar las semanas en su momento, que ahorita vamos a ver. Yo lo paso a mi hoja de asignatura y es lo que tenemos en esa pantalla. Ya pasamos ahí en color naranja, lo primerito que tomamos para la carátula, porque así lo llaman en la capacitación, y ahora tomamos lo azul, es decir, tomamos el tipo de competencia, los créditos, la modalidad, el número de horas, las horas por semana e incluso las competencias. Es decir, nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que ir a la hoja de asignatura, tomar los datos y plasmarlos. ¿Dónde toma el periodo cuatrimestral? Bueno. ¿En qué cuatrimestre estás, maestro? Rosángel, tu micro. A ver, el periodo escolar, ese lo tomamos nosotros de el cuatrimestre que está corriendo. Eso obviamente no viene en la hoja de asignatura, por eso les dije al inicio, lo que esté en naranja lo tomo de la hoja de asignatura, lo que esté en azul lo tomo de la hoja de asignatura, lo que está en negro, eso lo establezco yo de acuerdo a los grupos en los que se va a impartir esta hoja de asignatura. Por ejemplo, si hay 5 grupos y yo hice solo mi hoja de asignatura, como en este caso, supongamos, yo pongo 4 grupos y le doy mi nombre en el docente que hizo esta planeación. Si lo hice en conjunto con el otro maestro, bueno, van los 5 grupos, por decirlo así, es un ejemplo, y va el nombre del docente que contribuyó junto con un servidor a hacerlo. Entonces, por eso les decía, lo mando por colores para saber qué tomo de la hoja de asignatura y qué me corresponde a mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí viene información por la unidad de aprendizaje, es decir, los datos generales. Esto también viene en la hoja de asignatura, por eso lo tomé ahí, es la unidad de aprendizaje. Vale, entonces vamos a hacer la primera unidad. Es decir, ya los datos generales de la materia ya los establecí y ahora me voy a la información, bueno, son parte de los datos generales también, la información, es decir, la unidad de aprendizaje, el propósito esperado y el número de horas. Ok, entonces eso va aquí, información de la unidad de aprendizaje, va el nombre de la unidad, el propósito y el número de horas. Ahora bien, esto ya es hablando de la unidad de aprendizaje, ¿vale? Entonces yo acá tengo que estos datos los voy a tomar tal cual de mi hoja de asignatura. ¿Cuántas horas son del saber? ¿Cuántas horas son del saber hacer? Aquí tengo mi hoja de asignatura, saber, saber hacer y horas totales. Lo que yo no tengo es el porcentaje de evaluación, ¿vale? De la unidad, ¿vale? Entonces ahí yo les compartí un drive, en el cual ustedes pueden descargar este archivo de Excel que se llama calcular porcentaje. Entonces podemos descargar este del drive. Yo ya lo tengo aquí descargado, lo voy a abrir. Y ese les va a permitir, mediante formulitas muy básicas, les va a permitir poder calcular eso. Y ahorita les voy a explicar con el ejemplo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, yo soy aquí que tengo mis horas, que son 16 horas de esta unidad. Me voy a regresar, ¿se acuerdan que les decía que consideraran esta tabla? ¿Vale? Entonces, la primera unidad, como aquí lo podemos ver, la primera unidad tiene 16 horas, ¿vale? La segunda 20 y la tercera 24, lo cual me suma 60. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, yo ya teniendo esos datos, me voy a ir al Excel que les compartí, ¿vale? Y yo tengo acá la cantidad de horas, ¿vale? Que son 60 horas y 16 de mi unidad, lo cual con una simple regla de 3 me da el 27%, que es lo que estamos viendo ahí, ¿vale? Entonces yo acá tengo mi 27%, ahí salió, ¿vale? Nada más de dividir el total de horas de esta unidad, que son 16, entre las horas totales de la asignatura, que en este caso son 60. Y ya con ese Excel que les compartí, es una simple regla de 3, pero nos puede ayudar bastante para agilizar este proceso.
Entonces, de esa manera es que este es el primer dato que nosotros calculamos, el porcentaje de la unidad. Todo lo demás lo hemos ido tomando de la hoja de asignatura, a excepción del periodo y los participantes, así como los grupos. Lo demás que es genérico, de ahí se toma. De ahí tenemos... Doctor, una pregunta. Sí. Ahí se haría el redondeo. Por ejemplo, me da 26.6, pero ahí lo puedo colocar o son cerradas. Sí. Sí, mira, redondeas, porque te voy a mostrar el Excel aprovechando tu pregunta, Doc. Por la voz, creo saber quién es. Mira, Sí, aquí en el Excel que les di, ahí pegué así tal cual la tablita que les mostraba. Entonces, ahí yo ya establecí las horas. Pueden ver cómo hice los cálculos de manera muy rápida. Y ya acá lo que estoy haciendo es que redondeo para que cuadre. O sea, si yo le dejo los decimales, mira, ahí lo manejo a 2 decimales, pero obviamente que lo redondeo y ya con eso pues ya tengo mis redondeos al 100 para que me dé el 100 sin problema. E igual en las semanas yo redondeo para que me cuadre las semanas. De hecho, las hojas de asignatura dicen que deben de ser 15 semanas. Entonces, por eso les compartí este Excel con esas 2 pestañitas. La primera para que les agilice lo que es el cálculo de porcentajes en esa parte que estamos viendo. Y lo segundo para ir redondeando. Con ustedes nada más pueden añadirle más filas si es que lo requieren. Y nada más copiar las funciones hacia abajo. Bueno, las fórmulas no son funciones, las formulitas estas. Y cambiarle casi caso en la suma. De todos modos, si le insertamos arriba la va considerando. Y pues no creo que tenga más problemas. Sí queda, ¿sí me voy a entender, Doc? Gracias, muy amable. Sí, de nada. Este dato ya lo calculamos de acuerdo con el Excel que les pasé. No es más que dividir 16 entre 60, pasarlo a porcentaje y de ahí. Esta es mi hoja de asignatura, ¿vale? Ya cambié ahora a la información que voy a tomar. En este caso, esta información es de mi primera unidad, que es la que estamos trabajando, ¿vale? La unidad 1 se llama algoritmos. Ya le pasé los datos del propósito, ya le pasé las horas, ya calculé el porcentaje de la unidad del 100% que tanto representa. Y bueno, acá lo que hago es tomar así tal cual mis temas, mis saberes, es decir, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir, y tal cual los traslado a mi formato que estoy desarrollando en este momento. Solamente es copiar y pegar. Si acaso combinar algunas celdas para que se vea igualito uno con el otro, ¿vale? Ok. Y ya una vez que paso todo lo que son mis temas de la unidad, así tal cual, sin hacer cambio alguno. De hecho, ahí mismo en el formato nos dice, se agrega una fila a esta tabla por cada tema de la unidad. O le podemos quitar filas, es decir, lo podemos ajustar. No es un formato tipo plantilla que debe de llevar cierta cantidad de filas, puesto que eso se ajusta de acuerdo a la naturaleza de la materia que estamos impartiendo con relación a la forma en cómo establecieron los temas. Ya de ahí, vamos a tomar ahora los resultados de aprendizaje. Y en esto voy a ser bien claro y recuerden la diapositiva que tenía los ojos de observar, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de nuestro proceso de evaluación, vamos a considerar los resultados de aprendizaje así como los marca la hoja de asignatura. Vamos a tomar las evidencias de aprendizaje así como nos los marca la asignatura, pero en lo que son los instrumentos de evaluación, no necesariamente tenemos que apegarnos a los instrumentos que nos están indicando en esta hoja de asignatura. Por eso es que no está en color rojo, simplemente pues no va. Si tú consideras, maestro o maestra, que debes de cambiarlo, sin problema cámbialo. Y ya de ahí lo que hago es que ahora sí voy a pasar esos resultados de aprendizaje de la hoja de asignatura a mi formato de planeación. Así tal cual los plasmo y de ahí va a ir el tipo de evaluación, ¿vale? Y en cuanto a los tipos de evaluación, nos dice que nosotros tenemos 3 tipos de evaluación. La heteroevaluación,
que aplicamos nosotros como docentes, la coevaluación que la realizan cuando hacen trabajos entre ellos, sus iguales, por así decirlo, y la autoevaluación, cuando me evalúo de manera objetiva. Eso por lo regular luego cuesta mucho que los estudiantes pues se evalúen de manera objetiva. Y ahí nos hace una anotación: en cada unidad de aprendizaje debe haber al menos 2 tipos diferentes de evaluación, ¿vale? Entonces ahí nosotros ya vamos a determinar qué tipo de evaluación es la que va a haber, continuando con respecto a las formas de evaluación. Y dice, se pueden combinar 2 o más tipos de evaluaciones para una sola evidencia. Es decir, si deje un trabajo en equipo, pues obviamente que va a haber una coevaluación muy probablemente, y va a haber una heteroevaluación por parte del docente. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Les comentaba que nosotros, de acuerdo al curso que tomamos, pues nos indica que debemos de tener al menos 2 tipos de evaluación. En mi caso, yo nada más tengo, así como está estructurado en mi hoja de asignatura, yo tengo un solo tipo de resultado de aprendizaje, ¿vale? Entonces, por eso es que aquí vale el 100%. Pero si nosotros en nuestra hoja de asignatura, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo, ya tenemos 2 unidades de aprendizaje, bueno, de acuerdo a la complejidad de los trabajos que estamos nosotros asignando o actividades, es que a lo mejor una valga 70, otra 30, que una valga 50 y la otra 50, que una valga 20 y la otra 80. Aparte tenemos los instrumentos de evaluación, que esos instrumentos de evaluación en el drive que les compartí, ya están ahí lo que son los instrumentos de evaluación por competencias que nos dieron, y ustedes ahí, voy a compartir esa pantalla, y ustedes ahí pueden ir ingresando. Por ejemplo, si quiero ver lo de las rúbricas, dar un repaso a lo de las rúbricas para ver lo que me dijeron en el curso, pues aquí está, ¿verdad? Aquí está la infografía, lo que debe de contener. Entonces ya me dio la tarea de, en ese archivito, pasarles tal cual la información. No sé si se verá mi navegador con la infografía de rúbricas, en este caso que estoy ocupando como ejemplo. Sí se ve, y doctor, JC Iglesias tiene una duda, me parece, tiene su mano, ¿sabe? Sí, adelante. No tengo duda, se quedó levantada. Ah, ok, perfecto, sin problema. Ok, entonces les decía, aquí ustedes pueden ver esos materiales. Si quiero repasar a qué se refieren por escala estimativa, o qué debe llevar mi escala estimativa y cómo era, pues sin problema, aquí ya les compartí en ese drive lo que son los diferentes instrumentos que nos sugieren, y pues bueno, ahí ya tienen el material. ¿Para qué? Para poder abordar esta parte, que es la de instrumento de evaluación. De acuerdo a lo que nosotros vamos a evaluar, es el tipo de instrumento que vamos a ocupar, ya sea lista de cotejo, rúbrica, guía de observación, etcétera. Hasta aquí levanten su manita si vamos bien, si me voy dando a entender, o cualquier duda, este es el momento. Aquí en los instrumentos dice indicar el o los instrumentos de evaluación de acuerdo a lo que nosotros vamos a evaluar. O sea, no todos los instrumentos sirven para lo mismo, por algo hay diferentes tipos de instrumentos, y bueno, eso ya es dependiendo de lo que nosotros estamos evaluando a partir de la evidencia que necesitamos. Es el tipo de instrumento. Perfecto. Y acá tenemos nosotros el ejemplo que nos daba la plataforma. Bueno, ahí nos habla de los tipos de evidencia, aunque también ahí nosotros tenemos, ahorita estoy viendo bien esto de las semanas. Esto de las semanas lo vamos a calcular con el Excel que les di. Esto de las semanas, cuando hablamos del proceso de evaluación, se me pasó a hablarles del periodo de las semanas, pero ahorita que lo veo aquí, les voy a comentar nuevamente del Excel para que lo puedan ocupar y tengan la herramienta. Les decía hace rato, aquí voy a plasmar mis unidades de aprendizaje junto con sus horas del saber,
Y bueno, aquí lo que en realidad me interesa son estas horas totales. Esto es lo que a mí me interesa, ¿vale? Estas horas totales. Entonces, para que yo obtenga esas horas totales, voy a dividir las horas de la unidad entre el total de horas, y ya con eso yo lo paso a porcentaje, y ya esto lo ocupamos nosotros para previamente cuando nos piden el porcentaje. Y si quiero saber a cuántas semanas equivale, bueno, ese porcentaje lo multiplico por las semanas, que son 14 en este caso, y con eso yo ya voy a ir determinando cuántas semanas son. Y repito nuevamente, redondeo. ¿Con qué finalidad redondeo? Bueno, con la finalidad de que pues lo haga por semanas cerradas, o bien si no, puedo hacer otro manejo de datos aquí que me permita poder manipular que voy a ocupar 3 semanas con 2 días, pero para mí es más práctico, sinceramente, y bueno, ya que me prestaron el micrófono, hablar de semanas cerradas con respecto a este tipo de planeaciones. Vamos a continuar entonces. Les decía, aquí nosotros tenemos que nos marca este ejemplo 3 evidencias de aprendizaje, así me los marca. Y bueno, ya entonces nos decía que debo de ocupar al menos 2 por unidad. Acá, si se dan cuenta, estoy ocupando 2, aquí estoy ocupando 2 y aquí estoy ocupando 1. Ahora bien, decíamos, la ponderación, todo esto es un conjunto que vemos ahí en esas 3 filas, tiene que sumar 100. ¿A quién le vas a dar más peso? Bueno, depende de la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Ahí estamos viendo, por ejemplo, que en el informe de oportunidades de mejora, que incluya introducción, desarrollo, etcétera, que va a ser una heteroevaluación y una autoevaluación. La heteroevaluación vale 35 y la autoevaluación vale 10. La evaluación ocupa rúbrica y para la autoevaluación ocupa lista de cotejo. En este caso, esto, repito nuevamente, ¿de qué depende el instrumento que vamos a ocupar? Los porcentajes y el tipo de evaluación, repito nuevamente, el tipo de evaluación, ponderación e instrumento depende de cada uno de nosotros conforme a las actividades que vamos desarrollando a lo largo de esta unidad. Hasta aquí llegamos en la parte, hasta cierto punto, desde mi punto de vista, sencilla, porque la mayoría de datos, la mayoría, los recabábamos de la hoja de asignatura. Pero a partir de ese momento, la mayoría de información la tiene que generar el docente, o los docentes están trabajando en colegiado con la misma asignatura, porque así nos lo permiten, para poder llevar a cabo el llenado de ese formato. ¿De qué depende? Bueno, de cómo llevemos cada quien nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente que para esto nos apoyamos en los temas de la hoja de asignatura. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento, ya no dependemos tanto de la hoja de asignatura, más que para lo que son las referencias bibliográficas. De ahí en fuera, pues ya nos toca a cada uno de nosotros o al colegiado con el que trabajamos el llenado del formato. Aquí tenemos 3 fases. La fase de apertura, que es la primera con la que vamos a ingresar. Y bueno, en esa fase de apertura, nosotros tenemos que realizar estas 3 fases, empezando por apertura, por cada una de las unidades de aprendizaje. Es decir, si yo tengo 4 unidades de aprendizaje, bueno, 4 veces voy a llevar a cabo esas 3 fases. Si yo tengo 2 unidades de aprendizaje, lo hago 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este proceso que vamos a llevar a cabo con la fase de apertura, desarrollo y cierre, lo vamos a hacer dependiendo de la cantidad de unidades de aprendizaje que tengamos. Entonces, mucho lo que hacemos, si no es que la mayoría, no sé si me atreveré a decir todos, pero lo que hacemos primero es un encuadre, ¿no? Cuando llegamos al salón, lo primero que hacemos es un encuadre, y bueno, acá nos dice el curso, que así literal tomé todo esto del curso, dice que la estrategia más adecuada, pues con ello nosotros podemos saber cómo el grupo nos percibe, cómo percibe nuestra materia, y bueno, vamos a llevar a cabo aquí
lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Mediante el encuadre. De ahí, las actividades docentes, ahí vamos a decir lo que vamos a ir haciendo a lo largo de ese encuadre. En este caso, por ejemplo, nos dice pues que vamos a dar una introducción a la materia o asignatura que damos, vamos a dar a conocer el programa académico y también muy importante, pues la forma de evaluar, para que así desde un inicio estén sentadas las bases sobre las que vamos a trabajar y no exista ningún malentendido, ¿vale? Entonces ahí nosotros vamos a incluir todo aquello que vamos a hacer en esta primera fase, que es la de apertura, ¿vale? Entonces nosotros tenemos la libertad de poderlo hacer. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Perfecto. Y tenemos las actividades de los estudiantes. Nosotros debemos de indicar qué esperamos que el estudiante haga. Bueno, me están indicando también que por fines de acreditación debemos de marcar las 15 semanas, y aunque a lo mejor prácticamente pues hagamos ahí algunas cosas, pero por fines de acreditación deben de ser las 15 semanas, ¿vale? Entonces, aquí en las actividades de aprendizaje nosotros vamos a describir qué es lo que esperamos que el estudiante haga para poder llevar a cabo la actividad. En las evidencias, en este caso, como apenas estamos dando a conocer el programa y todo eso, pues no es necesario marcar evidencias, ¿vale? Pues lo que ahí vamos a resaltar todos los logros que voy a ir adquiriendo conforme vamos desarrollando esas actividades de aprendizaje. ¿Vale? Vamos a contribuir a la realización de una evidencia. En dado caso de que no tengamos un avance significativo, como en este caso, que es dar a conocer el temario, coordinarnos, trabajar, por eso establecemos ninguna. Y ya de ahí vamos a establecer los medios y materiales didácticos, es decir, los recursos con los que nosotros contamos. Entonces, ahí lo tenemos de una manera específica, ¿verdad? Que es el programa de la asignatura, marcadores y pizarrón, o presentación con diapositivas, o un video, qué sé yo, ¿vale? Entonces ahí tenemos también en el curso los recursos que se encuentran por categorías, es decir, también es válido que ponga yo que voy a dar documentos, bibliografía, pero lo más cordial es que seamos lo más específicos posibles. Continuando con la fase de apertura, como podemos verlo aquí, nos dice aquí en la fase de apertura que ahí vamos nosotros a establecer nuestras estrategias para poder cubrir lo que es los objetivos planteados. Entonces, aquí nosotros vamos a tratar de motivar el aprendizaje en el estudiante, interesándolos en la unidad. Es decir, vamos a buscar diferentes estrategias que nos permitan, de acuerdo a los formatos que estamos llenando, pues despertar el interés y la curiosidad de nuestros educandos, ¿verdad? Puede ser a través de preguntas detonadoras o generadoras que les llamen la atención y que les permitan estar alertas a lo que vamos a hacer. Y bueno, lo que es la evaluación diagnóstica también la llevamos a cabo en esta fase, ¿verdad? En la cual nosotros sabemos y entendemos cómo viene el grupo. No es tanto cómo viene cada estudiante, sino cómo viene el grupo, ¿verdad? Con la finalidad de poder llevar a cabo la materia de la mejor manera. Y nos dice que podemos hacerlo de manera digital o impresa. Entonces ya con eso nosotros hacemos nuestra apertura, ¿vale? Y bueno, acá lo que nosotros buscamos con esta apertura es ver sus conocimientos previos que traen para con ello lograr consolidar de lo que se trata la materia para que salgan lo mejor preparados o competentes posibles. Y eso pues nosotros podemos hacerlo mediante diferentes técnicas, ya sea una lluvia de ideas, una reducción de un problema, entre otras. En este caso tenemos una pregunta detonadora. O bien puede ser mediante un estudio de caso, ¿vale? En este caso son ejemplos que nos dieron para que nosotros veamos que tenemos la libertad de ocupar todas aquellas herramientas que nos permitan una mejor manera de poder aperturar
esta unidad con los estudiantes y eso les permita que ellos puedan adquirir los conocimientos que estamos nosotros transmitiendo en todo momento, facilitándoles, ¿verdad? Tratando de facilitar lo más posible. De ahí ya terminamos la fase de inicio, ahora vamos con la fase de desarrollo. La fase de desarrollo es en la cual nosotros vamos a buscar que los estudiantes desarrollen o adquieran todas aquellas competencias que nosotros necesitamos conforme a nuestra planeación. ¿Vale? Entonces, ahí empezamos nosotros a desarrollar con un cuadro comparativo, con un reporte de autobiografía, con un informe de oportunidades. Nosotros vamos desarrollando las actividades especificando las actividades que tienen que hacer, estableciendo las actividades que debe hacer el estudiante para que logremos aquello que nosotros estamos queriendo desarrollar. Aquí sí ya hay evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que es un cuadro comparativo, entonces obviamente voy a hablar de un cuadro comparativo, pero además le voy a agregar el por qué o el para qué. Un reporte de autobiografía y ya en el método va de manera muy general y en la evidencia pues ya va de manera más específica. Igual de la misma manera el informe, ¿vale? Entonces ahí nosotros también debemos de especificar qué materiales o medios didácticos son los que estamos ocupando. Esa fase de desarrollo, bueno, pues nuevamente repito, depende de la experiencia y del modo de trabajar de las personas o docentes que desarrollaron esta planeación. Y bueno, nosotros debemos de incluir la evaluación de la dimensión actuacional que marca el resultado de aprendizaje. En esa fase de desarrollo, como nosotros buscamos la formación integral, como bien lo decimos, entonces tenemos que en esta fase, que es la de desarrollo, realizar una evaluación de la dimensión actuacional que forme parte textualmente o plasmado en nuestra fase de desarrollo. Entonces podemos ver que dice informe de oportunidades, el docente explica las instrucciones para la elaboración del informe, el estudiante escucha las instrucciones, pregunta las dudas y realiza el informe de oportunidades. Y ahí ya dice el informe de oportunidades que incluya tal, instrucciones en formato digital impreso para la elaboración del informe de oportunidades e instrumento de evaluación. Entonces esta es la segunda fase, que es la fase de desarrollo. Y ya bueno, por último vamos a pasar a la fase de cierre, y aquí mucho ojo y consideremos este recordatorio, que en esa fase no se evaluarán las evidencias, sino que se retoman los resultados de las evaluaciones anteriores para reflexionar sobre el logro de la autonomía e iniciar con la transferencia. Y ahí por eso en este ejemplo que tenemos aquí, que nos daban en la plataforma, es una mesa redonda. Y ahí nos dice qué actividades vamos a hacer, cuáles fueron los mayores retos al elaborar tal cosa. Entonces es con todos los estudiantes, como lo podemos ver, porque dicen que el docente va a elegir entre 5 y 8 estudiantes para participar en la mesa redonda. O bien la docente invita a los estudiantes a acomodar sus butacas en círculo y ahí hacen todo lo necesario para llevar a cabo esa mesa redonda. ¿Y qué esperamos que el estudiante haga? Bueno, que el estudiante prepare la respuesta a la pregunta contestando en su cuaderno, que exponga su punto de vista argumentando en esa mesa redonda, o bien que llegue a conclusiones y proponga una manera de mejorar sus evidencias de aprendizaje. Acá obviamente pues la evidencia es ninguna y ya ahí decimos cómo vamos a trabajar esta técnica que nos están indicando, o también dependiendo de nuestra experiencia, de nuestro perfil y demás, pues son todas aquellas técnicas que podamos implementar, pero que nos lleven a evaluar esta parte que nos están indicando. Y entonces aquí es donde los estudiantes comparten sus resultados, cómo les fue, por qué hicieron eso, por qué hicieron aquello, cómo es que pudieran mejorar, y también para que ellos sean conscientes y reflexionen sobre su actuar, porque es bien fácil que el docente tenga la culpa cuando tú que hiciste también estudiante, ¿no? Tú cómo te involucraste, tú cómo buscaste mejorar en esta unidad. Vale, y bueno, acá sí ya regresamos a
a lo que es la hoja de asignatura para retomar las bibliografías y bueno, plasmarlas ahí, las que se ocuparon en esa unidad de la bibliografía propuesta. Esto sí, ya en este punto 4, repito, las 3 fases que pasamos, pues por lo regular van a depender de nosotros, no nos apoyamos para lo que son los temarios, y ya en la parte 4, que es las referencias bibliográficas y digitales, bueno, estas ya nosotros las tomamos de la hoja de asignatura. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna nueva pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, doctor Julio. Gracias, maestro Julio. Hasta luego, gracias, bonita tarde.